Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que escogemos cada mañana para hablar con nuestro Papá Dios, para meditar en su palabra, para descansar en Él, para hacer esa conexión vital que como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos para vivir con el Señor, para caminar con Él, para alimentarnos de Él. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento para nuestra vida, es ese alimento para nuestro espíritu, ese pan que viene del cielo que quiere saciarnos, que quiere alimentarnos. Y cuando usted y yo estamos alimentados, tenemos fuerzas. Eso pasa en la parte física, pero también pasa en la parte espiritual. Cuando nos alimentamos en el espíritu, adquirimos fuerzas nuevas que nos permiten enfrentarnos a los desafíos de la vida, a los desafíos que vienen delante y que el Señor exige que caminemos firmes. Eso es básicamente lo que es hacer tener estos tiempos devocionales. Yo quiero invitarle a que continuemos meditando en la palabra de Dios. Y hoy seguimos estudiando nuestro libro del Génesis, este hermoso libro donde Dios nos está mostrando tantas cosas tan especiales y tan lindas. Vámonos al capítulo 16 del libro del Génesis. Estamos estudiando una sección que se llama Lech Lejá. Esta sección Lech Lejá, que comienza en el capítulo 12, pues a partir de aquí empieza a mostrarnos la vida de un hombre, Abraham, y empieza a mostrarnos cómo Dios empieza a tener un propósito con este hombre, con el mundo primero, a través de la manifestación que se le hizo a Abraham. Y Abraham empieza a caminar con Dios, él empieza a conocer a Dios. Empieza una caminata y vemos que en esta sección han sucedido muchas cosas. Abraham recibió el llamado de Dios, luego Abraham se fue a Egipto, luego vimos ese episodio donde Abraham y su sobrino Lot se separan y él tiene que ir a liberar a Lot, que quedó por allá más o menos como prisionero de guerra en medio de un fuego cruzado, digamos así, entre dos bandos, y Lot quedó como prisionero de guerra. Pues él fue y lo rescató, y cómo Dios le va dando promesas a Abraham. En el capítulo de ayer vimos cómo Dios le prometió a Abraham un hijo, y empieza ese trato de Dios con Abraham. Es una cosa bien especial. Hoy vamos a estudiar entonces en el capítulo 16 cómo continúa ese trato y cómo continúa ese conocimiento de Abraham, de ese caminar con Dios. Vámonos entonces a leer lo que dice. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces miremos esta historia, qué interesante todo lo que nos cuenta. Aquí nos cuenta pues varias enseñanzas. Aquí hay varias enseñanzas que nosotros pues tenemos que aplicar. Y bueno, esta es una historia que está dividida en dos partes. La primera parte la encontramos aquí en Génesis 16 y la segunda la vamos a encontrar en Génesis 21. Más adelante hoy nos vamos a dedicar a la primera. La segunda parte pues ya la contaremos en su momento, así es que le pido que esté atento para que no se pierda cómo termina esta historia. Esta historia está bien, muy interesante. Lo que pasa es que la Biblia aquí no la decidió contar en dos pedazos, en dos partes. Y vamos a mirar la primera parte. Entonces, mire, vemos cómo Abraham tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. Definitivamente lo vemos en los capítulos anteriores, cómo Abraham tenía ese encuentro con Dios, cómo Dios empezó a tratar con Abraham, pero sí, ese encuentro cambió su vida, pero no de inmediato. O sea, Abraham vivió un proceso con Dios. Y cuando estudiamos la vida de Abraham, Abraham nos muestra o nos deja ver que es igual a la vida de un creyente. La vida de un creyente, cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con el Señor, no cambia de inmediato. Vive un proceso. Y es el proceso que vive todo hijo de Dios. El proceso que estaba viviendo Abraham, lo vive todo hijo de Dios. Abraham tuvo un encuentro que cambió su vida, pero no de inmediato. Él empezó a vivir un proceso, un conocimiento poco a poco. Y aquí vemos entonces en estos primeros versículos cómo Abraham todavía estaba ligado a antiguas costumbres. O sea, todavía había antiguas costumbres que gobernaban su vida. Esas costumbres, como veíamos, de esa tierra de Ur de los Caldeos, todavía gobernaban la vida de Abraham. Él todavía se dejaba regir por esas antiguas constituciones de la tierra donde vivió, esas costumbres que aprendió a lo largo de su vida, todavía estaban vivas en él, en su casa, en su familia. Y vamos a mirar lo que dice, ¿cuáles costumbres? Bueno, vamos a mirarlo entonces aquí en estos primeros versículos. Del versículo 1 al versículo 3, nos dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
esa decisión que ellos toman. O sea, ¿cuál es la costumbre? La costumbre primero es que si una persona no tiene hijos, pues entonces puede tener hijos con su criada o con una sierva o a través de una sierva y adoptarlos. Eso era lo que ellos pretendían. Eso era lo que ellos pretendían. Entonces aquí primero vamos a ver un punto. El peligro de tomar decisiones como a nosotros nos parece. Esto que sucedió aquí hacía parte de la costumbre de esa tierra, de una costumbre cultural, del lugar donde ellos habían vivido tantos años de su vida. Una costumbre que venía desde sus ancestros, quizá desde sus abuelos, desde sus bisabuelos. O sea, era una costumbre de la tierra. Este tema de tener hijos a través de una tercera persona. Entonces miremos, y era algo que tenía, según esa costumbre, algo de legalidad. Entonces todavía habían viejas costumbres que regían su vida. Pero aquí vamos a ver un primer punto de enseñanza en esta lección, en este capítulo. El peligro de tomar decisiones como a nosotros nos parece. Regidos por antiguas costumbres, regidos por la cultura. Y aquí lo vemos claramente, cómo ellos simplemente no consultaron a Dios. Dice aquí que como Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva que se llamaba Agar, dijo entonces Sarai a Abraham. Mire, dijo Sarai a Abraham, no le dijo a Dios, no le preguntó a Dios. En ningún momento vemos que aquí se consulte al Señor, nunca. Simplemente tomaron una decisión entre ellos, una decisión, digamos, íntima, una decisión de pareja, la tomaron. Y aquí viene un peligro muy, pero muy grande. La primera lección que usted y yo tenemos que aprender en esta mañana es, mire, nunca tome decisiones como a usted le parece. A veces no somos conscientes del alcance o de las consecuencias que pueden llegar a tener esas decisiones que tomamos al margen de consultar a Dios, basados en una costumbre, basados en un pensamiento, en lo que a nosotros nos parece. Ahora, yo les adelanto un poquito ¿cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Pues que nació un hijo extramatrimonial, un hijo que en determinado momento se convirtió en enemigo de Israel, del pueblo de Israel, y todavía lo es. De aquí surgió, les hago el adelanto, Ismael es el padre del pueblo árabe. Miren nada más todo esto que pasó. Menudo problema y menuda situación se generó en el mundo por una decisión que se tomó al margen de Dios. Ismael es el padre del pueblo árabe. Y el pueblo árabe siempre ha estado en contra del pueblo de Israel. Y hoy en día los vemos regados por todo el mundo, conquistando el mundo de una manera callada, de una manera silenciosa, tratando de llevar su religión. En otros aspectos los vemos en su aspecto radical, haciendo atentados, poniendo chalecos bombas, y etcétera, etcétera. Miremos, tremendo problema se generó por una decisión. Tremendo problema se generó por una decisión que se tomó sin consultar a Dios. Entonces miremos aquí el peligro de tomar decisiones como a nosotros nos parece. Nunca tome decisiones como a usted le parece. Siempre recurra a Dios, pregúntele a Dios, preguntémosle al Señor. Y permitamos que Él nos responda, que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer punto. El segundo punto, entonces, aquí viene. O sea, entró en escena una chica llamada Agar. Dice que era una esclava egipcia llamada Agar. Y aquí viene un trato.
Dice, y se llegó a Agar, dice el versículo 4, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, ¿quién fue Agar? Agar, pues era una sierva de la casa de Abraham. Dice aquí que era una esclava de origen egipcio que estaba con ellos. Ahora, ¿qué pasó con Agar? ¿Qué pasó con Agar? Aquí vemos varias situaciones con ella. Primero, que Agar la usaron, se sintió usada, se sintió pisoteada. Miremos esta situación. O sea, Agar se sintió pisoteada. Mire lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Mire, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, mire esta palabra, como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué pasaba con Agar? Agar se sintió usada, se sintió pisoteada, se sintió humillada, afligida, despreciada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? Es la pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abusados, pisoteados, afligidos, humillados, despreciados? ¿Cuántas veces? Entonces miremos que esta es una situación que a lo mejor estamos viviendo nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 33, miremos lo que nos dice. Juan 16, 33. Vamos a buscarlo por acá. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces hemos sido dominados o nos ha inundado la aflicción en todas sus formas? Ha llegado la aflicción y nos sentimos como se sentía Agar, nos sentimos como se sentía esta mujer, mal. A lo mejor usted hoy se está sintiendo así, afligido, despreciado, pisoteado, hecho a un lado. Mire, así se sentía. Y dice que esta mujer, viendo esto, dice que ella huyó de su presencia. Ahora, ¿será que esa es la solución? ¿Será que esa es la solución? Mire, la solución no está en huir de los problemas y situaciones difíciles que se nos presentan. Hay muchas personas que cuando llega el problema, cuando llega la situación, cuando empiezan a vivir este tipo de situaciones, pues lo que buscan es una puerta de escape, una puerta de salida. Mire, la solución no está en huir de los problemas y situaciones difíciles que se nos presentan. Hay muchas personas que desafortunadamente, y lo digo porque es verdad, buscan como vía de escape el quitarse la vida, el quitarse de en medio. Y en todas las formas que hay, hay muchas formas e investigan formas nuevas. Se toman el tiempo y la tarea. Mire, la solución no está ahí. La solución para enfrentar los problemas no está en quitarnos la vida, o en salir huyendo, o en huir de esas situaciones, o en escapar. Hay muchas personas que toman como vía de escape el consumo de sustancias, como alcohol, como las drogas y ese tipo de cosas. Otras optan por el suicidio. Mire, la solución no está en huir. La solución está en encontrarnos con el Dios de la fuente. Y miremos lo que pasa aquí en el versículo 7. Dice que ella huyó de su presencia. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Mire esto, qué interesante. La halló en una fuente. La solución está en encontrarnos con el Dios de la fuente. Mire esta historia, qué bonita.
Agar conoce al Dios de la fuente. Mire lo que dice aquí. Dice, y le dijo a Agar, sierva, y le dijo el versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Mire esta pregunta, qué interesante. Y es una pregunta para una persona que está deprimida, que está decepcionada, que anda errante. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? A lo mejor usted hoy se está sintiendo así. Y es la pregunta que Dios nos está diciendo. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y luego le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire las palabras que el ángel le está diciendo. O sea, Dios de todos modos quería preservar la descendencia de Agar, porque seguía siendo descendencia de Abraham. Por la misericordia a Abraham, Dios quería preservar esa descendencia. Esta historia tiene su historia paralela en el libro del Corán. Ese libro que es tan sagrado para los musulmanes. Sus orígenes están aquí también. Y ellos tienen su historia también a partir de este hecho, a partir de este punto. O podríamos decir también que en este punto es donde se empiezan a separar los caminos entre judíos y musulmanes. Sus orígenes pues son prácticamente iguales, pero hasta este punto van a la par. A partir de aquí es que se separan los caminos del musulmán y del judío. Pero ¿qué pasa con Agar? Mire, Agar conoce al Dios de la fuente. Tiene un trato con Dios. Dios habla, el ángel habla a su vida, le anuncia que va a tener un hijo. Y esto es una cosa también excepcional en la palabra de Dios. Solamente hay 4 o 5 personas que son anunciadas que van a nacer. Una de ellas, el Señor Jesucristo. Isaac, Ismael, Sansón. Mire y Dios les pone el nombre también. Eso es símbolo de grandeza. Eso es símbolo de que Dios tiene un trato con estas personas también. Entonces miremos cómo Agar tiene un contacto con Dios. Y Agar conoce al Dios de la fuente. Mire lo que dice el versículo 12. El versículo 13, perdón. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Mire, y a partir de aquí empezamos a conocer una cosa sorprendente. Un nombre de Dios. Aquí se nos aparece un nombre de Dios. Un nombre de Dios, ¿cómo así? Esto también es un punto que es necesario tenerlo presente. Porque cuando conocemos los nombres de Dios, los distintos nombres que la Biblia le da a Dios, entonces vamos conociendo a Dios. Y Agar conoce al Dios de la fuente, al Dios que me ve. Y aquí aparece un nombre, El Roy. Jehová El Roy es el Dios que me ve. El Dios que todo el tiempo tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Entonces miremos qué bonita esta historia. Qué bonita esta historia. Agar estaba en su peor situación, estaba deprimida, estaba al borde de la muerte y se encuentra con Dios y Dios le da una promesa grande y poderosa a su vida. Y aquí dice en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered.
Y dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Mire qué interesante esta historia. Y la conclusión de esta primera parte, les recuerdo que son dos partes. La segunda parte está en el capítulo 21 del libro del Génesis. Si usted quiere consultarla y adelantarse un poquito, puede hacerlo, pero vamos a estar estudiando en su momento la próxima semana acerca de este punto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mire, lo primero, no tomar decisiones a la ligera. El peligro de tomar decisiones sin consultar a Dios, sin meditarlo, solamente basados por una costumbre, porque creemos que eso está bien. Porque creemos que como esa es la costumbre, entonces no hay ningún problema. Mire, aquí en ningún momento vimos que ellos consultaran al Señor, que Abraham se acercara a Dios. Y en el capítulo anterior vemos cómo Dios le prometió un hijo, cómo Dios tuvo un trato con Abraham. Entonces, en otras palabras, Abraham tuvo un bajón. Entonces miremos que Abraham como que conocía a Dios, tenía un adelanto, pero a la siguiente vez daba un paso hacia atrás. Y esa es más o menos una radiografía de lo que a nosotros nos pasa. Y en la medida que vamos avanzando, vamos conociendo a Dios. Vamos conociendo a Dios. Esto es prueba y error. Usted y yo tenemos que conocer a Dios. Y al igual que Agar, tenemos que conocer al Dios que nos ve. Tenemos que conocer a Jehová el Roy, el Dios de la fuente, el Dios que calma nuestras aflicciones, el Dios que sacia nuestra sed, el Dios que en medio del conflicto nos ve. Muchas veces, a lo mejor en medio de la aflicción, en medio del dolor, pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios se olvidó de mí. A lo mejor usted lo ha pensado, pero aún en medio del desierto hay una fuente. Hay una fuente a donde Dios nos quiere llevar. Y Él es el Dios que te ve a ti, el Dios que ve y conoce por lo que tú estás pasando, por lo que estás viviendo. Pero también tú debes conocer al Dios que te ve, el Dios que todo el tiempo está poniendo sus ojos sobre ti. Yo le invito a que oremos, ya que hablemos con el Señor en esta mañana. Padre bueno, yo te doy muchas gracias. Gracias, precioso Dios, por tu inmenso amor y bondad. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, y por tus maravillas. Padre, en esta mañana queremos poner delante de ti toda nuestra aflicción, toda la situación que estamos viviendo, la situación por la que estamos atravesando. No es fácil. Muchos de los que estamos aquí, a lo mejor estamos viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor. Estamos a lo mejor viviendo una situación que no entendemos por qué pasa. Pero tú eres el Dios que nos ve. Tú eres el Dios que siempre tiene sus ojos abiertos y puestos sobre nosotros, sobre todo nuestro ser. Y que aunque no podamos ver, Señor, tú estás obrando siempre, todos los días de nuestra vida. Que aunque no podamos ver, tú siempre estás ahí actuando, protegiéndonos, guardándonos. Permítenos, Señor, que nuestros ojos se abran para conocer al Dios de la fuente, al Dios que nos ve, a Jehová el Roy, el Dios grande y poderoso que provee para nosotros, que trae sanidad, que trae descanso, que trae paz y libertad. Amado Señor, aquí está nuestra vida. Hoy ponemos nuestra vida, rendimos nuestra vida a tus pies y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar, que nos ayudes a conocerte cada día más y más y más. Nuestro anhelo es conocerte a ti. Nuestro anhelo más grande y más profundo es poderte contemplar, poder conocerte, poder conocer tu carácter, poder conocer tu inmenso amor y bondad. Hoy ponemos delante de ti nuestra vida, Señor, y te damos gracias por ese inmenso amor,
que cada día derramas sobre nuestra vida y sobre todo nuestro ser. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.